9. Y una disculpa. Me emociono y seguramente cambié algo. Otra vez. A las 9, 5 minutos, bueno. Y ahorita lo editamos para los que no están aquí. ¿Ahí se ve? Bueno. Este texto, esta primera unidad, es sobre la literatura y vamos a saber qué hace o no un texto literario, ¿vale? Yo lo que quiero, bueno, finalmente ya les di la bienvenida, soy su asesora virtual, estudié lengua y literatura hispánicas y una maestría en educación. Me voy a saltar un poquito el propósito formativo para ir específicamente qué vamos a hacer en estas sesiones. Voy a explorar con ustedes los contenidos, por eso está bien que los veamos ahorita. Voy a explorar con ustedes los contenidos para ver que vean realmente cómo sus contenidos les van a apoyar en sus actividades de esta semana, ¿de acuerdo? A partir de eso vamos a ver las actividades integradoras y las preguntas y respuestas van a ser intercaladas, ¿vale? Voy con ustedes a ver si ahorita sí arrancamos ya bien. Sí, ya se ve. Bueno, pues voy a rearrancar. Entonces, cada semana voy a ir a leer con ustedes esto. Entonces, tenemos 3 discursos recargables, que es la lectura, textos literarios y fondo y forma. ¿Vale? Ya los tengo descargados. Ok. A diferencia de otro tipo de textos, los textos literarios, lo más importante es percibir. ¿Por qué? Porque el autor de literatura quiere que sientas algo, por lo menos que no sea indiferente. A veces sientas terror, a veces sientas emoción, pero que percibas algo. Entonces, este proceso normalmente para la lectura es percibir, interpretar, comprender y criticar. Nosotros sentimos algo por una poesía, por ejemplo. Luego estamos tratando de interpretar por qué sentimos eso. Luego, para que la comprendamos, la tenemos que asociar con algunos aprendizajes. ¿Quién es el autor? Cuál es su postura y finalmente así tener una lectura crítica. En esta semana, no se preocupen, van a ver 3 tipos de texto para su actividad integradora número 1, pero este tipo de texto nosotros vamos a solo explorarlo. Primero por su forma y luego vamos a aprender un poco qué hay dentro del contenido, así que vamos a hacer una lectura exploratoria para que cuando termine este módulo podamos ser unos lectores analíticos de los textos literarios, ¿vale? Pero ¿qué son los textos literarios por la forma? Los textos literarios por la forma, por ejemplo, las podemos ver. El primero, hay 3 grandes, hay más subgéneros, pero 3 los podemos dividir por géneros, por su forma, nada más por su forma. Los géneros literarios, por ejemplo, el primero es la narrativa. Por su forma podemos ver que es un texto que está en prosa. Narrativa es porque le pasa algo, cuentan algo y lo cuenta alguien, es el narrador, a unos personajes que les pasa algo. Eso es a grosso modo por su forma, la narrativa. Luego tendríamos a la lírica. Por su forma podemos ver que tiene estrofas, que tiene versos, que tienen rimas, un ritmo, una métrica, y que esto, les contaba el chiste, es que estaba así, es una gemela o siamesa de la música, porque primero se cantaba antes de escribir. La escritura tiene otro proceso, entonces lo primero que se hizo es cantar, ¿no? Y las canciones se iban cantando de un lugar a otro y también contaban historias como la Gran Odisea, y era más fácil que se lo aprendieran pues porque tenían ritmo, como las grandes canciones, como los hitazos, digamos, y entonces la lírica por su forma fue más sencillo que naciera, bueno, pues tenía ritmo, tenía música, cantantes que iban contándonos de un cuento a otro, pero visualmente sí son pequeñitas y sí son, sí tienen como pues mucho ritmo y tienen pues algo que nos podamos aprender, y así nació pues la literatura. Y de la dramática o las obras teatrales, físicamente lo que podemos observar es que tienen
personajes, a menos que sea un monólogo, pero normalmente tiene personajes y ellos dialogan. Nosotros vamos a ver que los personajes dialogan y que hay unas acotaciones, algo así como arriba hay unos asteriscos que nos van a decir si estaba de día, si era de noche, si venían enojados. Y leerlo es raro porque finalmente son acotaciones para quienes la hacen o para el director o demás sepa cómo tienen que actuar, ¿no? O qué escenario poner. Pero entonces esto es la literatura por su forma, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en el análisis de un texto, a grosso modo, habla sobre el contexto sociocultural. El contexto sociocultural, ustedes ya lo vieron en el módulo 3, estamos recapitulando esa parte, porque también en literatura el contexto del autor y de la obra tiene mucha importancia, porque no es lo mismo que lo escriban en el momento que pasó un hecho, por ejemplo, que lo escriban después, que sea hombre, que sea mujer, de qué época, todo eso es parte del contexto de la obra y del autor que marca mucho cómo va a ser esa obra literaria, ¿vale? La siguiente es un audio que nos dice que en la literatura, una de las cosas más importantes es el lenguaje. El lenguaje es el material de la literatura y y el contexto del autor y de la obra. Así, retomando estos dos puntos. Luego, fondo y forma. Perdón. Ok, ahora fondo y forma. Ya vimos un poquito ahorita sobre la forma del texto literario. Podemos ver géneros literarios, ¿no? Pero, ¿qué hay dentro del fondo? El fondo es lo que pasa dentro de la novela. Dentro de la novela pasan diferentes cosas. Por ejemplo, ¿de qué se va a tratar? Y ese es el argumento. Por eso aquí les estaba dando, perdón que no me vieron, el ejemplo de Romeo y Julieta, o podemos hacerlo con otro ejemplo, pero Romeo y Julieta, porque ya la mayoría como que lo hemos visto, aunque sea en una versión. Y entonces, ¿de qué va a tratar la obra? Bueno, pues de unos muchachos que les pasa esto y aquello. El tema, pues va a hablar del amor o de la rivalidad. Ustedes pueden elegir el tema. La acción se trata de esta manera de narrar. Presentas a los personajes, a ellos les pasa algo, luego resuelven aquello que les pasa, ¿vale? El tiempo en la literatura puede ser cronológico, puede ser pasar en las noches, en el día, o puede pasar simplemente en la cabeza del autor, como por ejemplo puede ser un poema. Un poema pues no tiene un tiempo porque está en la cabeza, también hay un tipo de novelas que son así. El espacio es donde pasa la obra. Una obra puede ser en el bosque, en un castillo, en otro planeta, en el espacio. Eso es el lugar donde se va a desarrollar la obra. Por ejemplo, si yo les pongo a buscar algún texto de Borges o algún texto de un mexicano, pensemos en Octavio Paz. Octavio Paz puede escribir sobre México, pero también puede escribir en China o también puede escribir en diferentes lugares. O sea, el espacio no es exactamente donde nació el autor, sino donde va a desarrollarse la obra. Y bueno, en esto tiene personajes, ¿vale? Estos son como nuestros contenidos destapables. Esto era el otro recurso que hablaba del lenguaje literario, que el lenguaje literario, su función es emotiva, que nos exprese sentimientos y emociones. Y para lograrlo, un escritor siempre escribe o mayormente con lenguaje connotativo, que quiere decir que le da otro significado, un lenguaje figurado al texto, como por ejemplo decir, me muero de amor, era tan grande como las pirámides, o sea, somos exagerados, lo comparamos con cosas, para que, para que tú sientas, por ejemplo, para que ustedes sientan lectores lo que quiero interpretar. Por ejemplo, quiero contarles que
me da mucho coraje, y no digo, bueno, me da mucho coraje, sino digo, mi sangre hervía, ¿no? Y eso es un lenguaje connotativo, ¿vale? Y eso es un tipo de lenguaje que utiliza mucho un texto literario. Y bueno, de ahí de los contenidos, que espero que ahora sí estén viendo, estábamos viendo la actividad integrado, la actividad formativa 1. ¿Por qué? Porque en esta, bueno, ustedes van a ver en su actividad integradora tres tipos de diferentes textos, ¿no? Un poema, un cuento y una obra dramática. ¿De acuerdo? Entonces ustedes van a verlo y por la forma ya van a poder decidir más o menos qué género tiene. Pero lo que quiero que quede bien claro y que es parte de lo que vieron en su módulo 3 es el contexto sociocultural del autor y el contexto sociocultural de la obra. El contexto sociocultural del autor es su biografía. En este caso, Rubén Darío, que es uno de los autores que van a investigar, aquí dice quién es. Este es el contexto, lo pueden copiar. Para su cuadro está bien. Nació en Nicaragua, viajó en diferentes países y todo está aquí. Un resumen de quién es el autor, ese es su contexto del autor. Y el contexto de la obra tiene que ver cuándo se publicó la obra. Por ejemplo, ven que es nicaragüense y no necesariamente el poema que ven lo hizo en Nicaragua. Entonces, este texto, el que está aquí arriba, se hizo en 1800 en Buenos Aires. Entonces, lo que hay que buscar cuando buscamos el contexto sociocultural de la obra, es saber cuándo la publicaron y en qué país y qué estaba pasando en esa época. Ajá. Por ejemplo, en este caso es muy importante que, por ejemplo, la mayoría de los países de Latinoamérica habían alcanzado su independencia. Pero esto le dio mucha inestabilidad política, generó dictaduras y propuso el aumento de una desigualdad social. Esto es muy, muy importante porque justamente al autor que van a ver, Rubén Darío, es el tema de su vida, la desigualdad social, ¿vale? Y así se va a poder entender la actividad integradora número 1. Sí, bueno, ahí están, creo que ya lo están viendo sin ningún problema. Me apuro. Ok, entonces, la actividad integradora número 1, ojo, nos piden leer 3 textos: Al ingrato busco amante de Sor Juana Inés, El rey burgués de Rubén Darío y La verdad sospechosa de Juan Luis Alarcón. Vamos a hacer una lectura exploratoria y una investigación o una breve investigación como lo hicimos en el módulo 3 para saber quiénes son estos autores y qué había o qué estaba pasando en la época y en el país cuando produjeron estas obras. Y ahorita van a ver por qué. Van a revisar fondo y forma porque van a analizar de estas 3 obras, pues quiénes son los personajes, cuál es el argumento, dónde está el espacio, el tiempo. Por eso recuerden fondo y forma. Y con esta información vamos a poder contestar algo sobre la vida y obra de los autores y la forma en que están escritas. Entonces vamos al modelo y así más o menos sería la primera actividad. Veámosla. Ahí vamos. Ok, entonces la primera actividad está así y entonces ya sabemos quién es el autor y el género, pues más o menos nos estamos dando cuenta. Por cierto, La verdad sospechosa, como es el género dramático y es complicado si no eres lector de dramática leerlo, en su foro de Aprendiendo ya les dejé ahí un resumen de esta obra, ¿vale? Para que les
para que se pongan más tranquilos y sepan que esto es solo una lectura exploratoria para que entiendan, primeramente, que por su forma hay 3 géneros importantes y nos están enseñando 3 géneros importantes. Después vamos a buscar el contexto sociocultural de la obra, es decir, cuándo fue escrita y qué estaba pasando en ese año en ese país. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer para Sor Juana, para Juan Luis Alarcón y para Rubén Darío. El contexto del autor es la biografía. Entonces, por ejemplo, aquí pues agregué lo que estaba en la actividad formativa, que es la biografía de Rubén Darío. Ahorita les voy a explicar por qué. La intención es algo que también están viendo desde el módulo 3, pues van a saber por qué este autor, después de que se hable, le pasó sobre la desigualdad y por qué condiciones vivía, cuál es la intención del autor de hablar del rey burgués. En esta siguiente parte, de aquí para acá, de las argumento, tema, acción, tiempo, espacio y personajes, lo van a contestar con su lámina fondo y forma. ¿Cuál es el tema de al que ingrato me deja busco amante? Pues tal vez el tema tenga que ver con el amor o el desamor. Mira, o sea, lo veo y digo, bueno, por su forma es tal cosa. Pero habla de amor, maltrata, deseo. Y entonces así vamos a ir contestando. Ok. Después, en la pregunta número 3, ojo aquí, nos pide de 10 a 12 líneas, pero es la 10 a 12 líneas en total. Yo les sugiero que escriban así el título y el autor, porque así podrían escribir más o menos 3 líneas y cachito por cada uno, y así sale estas 10 líneas mínimos. El primero se contesta con el contexto del autor y de su obra. No hay interpretaciones, por ejemplo, no dices, Sor Juana Inés habla sobre el amor porque le importa el amor amoroso y el desamor, ¿no? Sino Sor Juana Inés vivía en una época donde las mujeres, y entonces su contexto, ella era monja y le pasó esto y aquello. Entonces, por eso esto se contesta con su investigación sobre de quién es el autor y parte de su obra, ¿de acuerdo? Esto es solo del contexto de su obra, lo primero que vamos a investigar, que ya sabemos hacer del módulo 3. La segunda, que digamos es luego complicado escribir más párrafos, es sobre las formas de transmitir, o sea, vamos a hablar sobre el género literario y si el género literario nos hizo sencillo o no esta transmisión. Y por último, de su ronco pecho, pues ya van a contrastar el mensaje de Ingrato, el rey burgués y la verdad sospechosa con su experiencia de la vida. Eso es lo que van a hacer en la actividad integradora número 1. Más o menos sería así. ¿Vale? El autor, bueno, pues vivió aquí, hizo esto. Los temas, el psicológico, cronológico, los personajes, ¿vale? Pero, por ejemplo, el contexto, a ver, esta pregunta está mal porque dice, este hermoso poema nos redactó, nos hace reflexionar sobre lo mucho que nos engañamos como personas. Esta contestación, pues no tiene que ver con el contexto del autor y su obra, ¿verdad? Eso es lo que me refería. Aquí sí, porque habla sobre el poema, ¿no? Hablar sobre cómo es un poema, sobre cómo es la lectura de esto. Más o menos así quería su actividad integradora. Ahora, el día de mañana, yo en mi forma de trabajo, siempre, después de las sesiones, pues ustedes están en votación para la siguiente sesión. Después de las sesiones, pues hago unas ligas extras que se las voy a mandar y en él van a poder, por ejemplo, en esta actividad integradora, pues
Aquí les dejé pequeñas ligas sobre el contexto, qué es un contexto sociocultural, cuál es el contexto de un autor y empiezo pequeñas cositas que les pueden servir sobre Sor Juana Inés, sobre Rubén Darío, sobre Juan Luis Alarcón. Les dejo un pequeño modelo sobre el análisis de la obra, que es lo que ustedes están haciendo en este cuadro, con Caperucita Roja. Si tenemos alguna duda de cómo identificar el autor, la intención o la postura del autor, ahí está. Y con esto hacemos su actividad integradora número 1 del módulo 4. ¿Dudas hasta aquí? Ahora sí, tenemos dudas de esta actividad integradora número 1. Chicos, ¿alguna duda hasta aquí de esta actividad integradora número 1? Oye, gracias por cierto, gracias por todos los que están aquí y los que me esperaron estos 30 minutos vergonzosos. Pero en general va a ser rápido. Yo me suelo gustar leer con ustedes los contenidos para que lo hago de a grosso modo para que vean de qué se trata, cómo se relaciona y un poquito más y ustedes lo lean con tiempo y las actividades pues vean ejemplos, me puedan preguntar en vivo si hay alguna duda de cómo va a ser, pues ahí ando, ¿vale? Ahí está. Vamos a la actividad integradora número 2. ¿De qué se va a tratar? Está muy interesante porque, bueno, para mí, ¿verdad? ¿Qué les digo? Nos va a pedir una serie de preguntas de un texto que se llama La canción del oro, de otra vez Rubén Darío, en el cual lo voy a leer con ustedes para que rápidamente puedan resolver casi mentalmente estas preguntas. ¿Qué aprendimos del texto? Yo me doy cuenta, fíjense, o sea, parece que estas no hay respuestas malas, pero bueno, si no hay lectura, sí se va a notar. ¿Qué aprendimos del texto? Si hay alguna problemática de ese texto en la vida real, si te gusta el lenguaje, cómo lo utiliza el lenguaje, o sea, aquí hay que fijarnos muy bien en el lenguaje y si te facilita o no tu comprensión de este texto y si consideras que el lenguaje literario es un tipo de forma de expresión artística y por qué. ¿Vale? Esta es la primera parte de nuestra actividad. Entonces, vamos a las ligas extra, donde después de esto, la actividad integradora, está la canción del oro. La canción del oro, además, les cuento, lo que está en negro es mío, lo demás es parte del texto, casi todo el texto de la canción del oro. Entonces, vamos a saber un poquito, ya sabrán más sobre la canción del oro y porque van a saber sobre el cuento del rey burgués y hay algo muy similar en las cosas que le importan a Rubén Darío. Entonces, todo texto inicia con una presentación, ¿verdad? Entonces, en el cuento, este inicio es donde sabemos quién es el personaje y dónde anda, ¿vale? Esa es la presentación. Empieza así. Aquel día, un harapiento con trazas de mendigo, tal vez un peregrino, quizás un poeta, llegó bajo la sombra de los altos álamos a la gran calle de los palacios, donde hay desafíos de soberbia entre onis, ágata, mármol, y donde las altas columnas, los hermosos frisos, las cúpulas doradas reciben la caricia pálida del sol moribundo. O sea, un señor muy pobre, llega a un lugar lleno de palacios, muy rico, y en vez de decirnos el escritor, ya ves que estamos fijándonos en el lenguaje, nos dice, en vez de que ya era de noche, o ya hacía de noche, dice que las cúpulas doradas, o sea, las más altas, las que se ven, reciben la caricia pálida del sol moribundo. Así se refiere a se va a hacer de noche. Y nos sigue contando lo bello y lo grande que ven los salones y los descubiertos, la horna de flores opulenta, el piano negro, las arañas cristalinas, el retrato, los retratos, la riqueza, pues en su más alto esplendor es ahí donde llega. Y muere la tarde, estas son acotaciones del texto, dice, muere la tarde, llega a las puertas del palacio,
negro y rojo, y baja una pareja tan soberbia en la mansión que el mendigo piensa decididamente que el aguilucho y su hembra van al nido. El tronco, ruidoso azotando, un golpe fustra arrastra el carruaje haciéndola relampaguear las piedras. O sea, lo que ve es como majestuosamente llega un águila con su hembra a su nido en esta tarde que se muere, ¿no? Y como les comentaba, en la narración algo les tiene que pasar. Ya no lo presentaron, ya nos presentaron el personaje, ya nos presentaron el lugar, y entonces ahora vamos a ver qué le pasa. Entonces, le pasa algo. Aquel cerebro loco que ocultaba un sombrero raído, brotó como el germen una idea que pasó el pecho y fue opresión. Llegó a su boca, hecho himno, que le encendía la lengua y le hacía entrechocar los dientes. Chéquense el lenguaje para decirnos que a este señor pues, se le brotó algo, una locura, algo le pasó, la locura. Esta locura le oprimió el pecho como cuando ves algo que te emociona y luego se pone a hablar del hecho, ¿no? Que lo encendía. Y entonces dice, fue la visión de todos los mendigos, de todos los desamparados, de todos los miserables, todos los suicidas y todos los borrachos. Dios mío, en una perpetua noche, tambaleando la noche y cayendo al abismo, por no tener un mendrugo en el estómago. Y después, veres aquel lecho blando, áureo vino que hierve, con su roce ríen, el novio rubio, la novia morena cubierta de plebería y bronda. Así, aquella especie de poeta, pero su faz al aire dantesco, sacó del postillo el pan, comió y luego dio al viento su himno, nada más cruel que aquel canto tras el mordisco. Porque recuerden que a Rubén Darío, que ya lo conocemos más o menos ahorita aquí, le importa mucho estas desigualdades sociales, pero sobre todo qué pasa con este loco, porque le pasó algo al loco. Les contaba que la otra etapa de un texto narrativo es el clímax, o sea, el momento, el más importante, el más que pasa, y justamente en el clímax de esto es que después de ver tanta maravilla y tanta riqueza, este loco, este poeta o mendigo, le canta al oro. Entonces, repite, esto es una manera la repetición es parte de una metáfora del texto literario para que sentamos el ritmo. Y dice, cantemos el oro, rey del mundo que lleva dicha la luz que va por los fragmentos de un sol despedazado. Cantemos al oro que nace del vientre fecundo de la madre tierra, inmenso tesoro, leche rubia, esa ubre gigantesca. Cantemos, 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 cantemos. Y en estas imágenes, por ejemplo, pone como este loco, porque no es cualquier cosa, es un loco, empieza a contarnos lo maravilloso que ha de ser rico, ¿no? Tan maravilloso es que los hace gentiles, educados y pulcros. Y a mí, quizás no a ustedes, se me figura que seguimos cantándole al oro, porque nos gusta seguir a personas que tienen una riqueza tal, una belleza tal, que seguramente son más felices que los mortales de nosotros por acá. Y les seguimos en TikTok, Instagram, ¿saben? Seguirlos, cantarles, seguirlos, alabando porque son más gentiles, más bellos, más educados. Y entonces, pero recuerden que este es un loco y pues quien lo sigue también estamos medio loquitos a veces. Y entonces nos va contando, piensen en el lenguaje, qué maravilloso lenguaje, y nos va cantando el que es cabello, que es lucha, que es precioso, que tiene manos, ¿no? Donde no nos amenaza nadie, acá somos felices, poderosos, semidioses en esta tierra. Cantemos al oro. Y esta, bueno, es mi acotación, ¿no? De el final, porque es la cuarta parte de una narrativa, y dice, el eco se llevó aquel himno, mezcla de gemido, timbrando y carcajada, y como ya la noche oscura y fría había entrado, el eco resonaba en las tinieblas,
Pasó una vieja, pidió limosna, y aquella especie de harapiento, por trazas un mendigo, tal vez un peregrino y quizás un poeta, le dio su último mendrugo de pan, petrificado, y se marchó por la terrible sombra rezongando entre dientes. Esa es la canción del loro. Y vamos a decir qué aprendieron de este texto. ¿Hay alguna problemática de ahí en la vida real o social de nuestro contexto? ¿Qué opinas de este autor, de este lenguaje? Mira, si aprenden un poquito más sobre este Rubén Darío, sabrán que a él le importaba mucho el lenguaje, más que a todos los poetas, pero a esta generación específica le importó porque se escribía apenas, ¿no? Pensemos que el contexto nos está diciendo que apenas salíamos de medio de la conquista, estábamos haciendo nuestra propia literatura y queríamos ser tan importantes o tan buenos como los europeos. Entonces, Rubén Darío pues le echó muchísimas ganas para el tema del lenguaje y ustedes van a considerar si ese lenguaje es una forma de expresión artística. Luego nos pide leer El perro y el cocodrilo. No se preocupen, es una lectura muy pequeña. Rapidísima. Bebiendo un perro en el Nilo, al mismo tiempo corría. Bebe quieto, le decía un taimado cocodrilo. Díjole el perro prudente, dañoso es beber y andar, pero es sano guardar a que me claves el diente. Oh, qué docto perro viejo, yo venero tu sentir en esto de no seguir al enemigo consejo. Acá vemos fondo y forma, un poquito la forma, casi es un poema lírico. Podemos ver personajes, ¿sí? Estamos viendo personajes como es el perro, el cocodrilo y el narrador, el que dice, oh doctor viejo, yo venero tu sentir en esto de no seguir enemigo consejo. Y también podemos poner espacio, está en el Nilo. Después de esta lectura, lo que tenemos que hacer es volvernos un poquitito creativos, ¿vale? O sea, vamos a hacer nuestra interpretación y nos vamos a poner muy creativos, ¿vale? Para nuestra actividad integradora 2. Entonces, primero, con mis propias palabras voy a contar el perro y el cocodrilo. Un perro que bebió rápido porque el cocodrilo no le clavara el diente. Más o menos. O más, pueden decir, había una vez un perro, pero le cuentas de qué se trata. 5 líneas. Y ahora redactas tú el texto, no de qué se trata. Ojo, en la B no es de qué se trata, sino que lo hagas interesante, que lo hagas literario y que te imagines hacer un lenguaje connotativo, que te imagines una nueva forma de contarlo. Ahora puede ser un cuento largo, puede ser una obra de teatro o lo que tú quieras. Ya tenemos de qué se va a tratar, los personajes, pero necesitamos que tú te pongas un poquito creativo y le des ahí así tu toque. Una de las maneras para hacerlo más fácil es que lo pensemos que lo vamos a contar a unos sobrinos, unos niños que le vamos a echar de nuestra cosecha. Lo podemos poner en el presente, en el futuro. Ustedes, ánimo, échenle. Ya tienen de qué se va a tratar, solo pónganle ahí algunas palabras. ¿Cuál es el fondo y la forma? Pues ya sabrán, ustedes van a elegir la forma, pueden hacerlo en poesía más o lo pueden hacer un teatro, en la forma. Y el fondo, pues ya tenemos que quién es el personaje, ¿no? Podemos utilizar al perro, al cocodrilo y al narrador. Podemos ponerlo en el espacio, en México, en Distrito Federal, en Monterrey, en Veracruz, ¿sale? Y, bueno, justifican un poquito más su respuesta. Entonces, en el material extra de esta semana, que subiré al ratito, pues les dejé dos cositos sobre la narrativa, que hay sobre narrativo, sobre el lenguaje, y un ejemplo de cómo hacerlo. Por ejemplo, aquí estaba, no es el mismo, ahora sí que no es lo mismo, pero es igual. Este es un ejemplo, decía, estaba un perro sediento, un cocodrilo hambriento, a la orilla del río se encuentro. Un perro temeroso trataba de tomar el cocodrilo al acecho, ponerlo a aprietos. Todo esto lo hizo uno de ustedes. Pero bueno, contar lo mismo, con más palabras, ustedes lo pueden
había una vez un perro en los canales de Xochimilco y así. El chiste es que se vean sus ideas fluir y que se diviertan un poco creando un texto literario. Entonces, más o menos así quedaría su actividad integradora número 2. ¿No? Ahí nos cuenta cómo le fue con la canción y el oro, si a él le gustó así. Aquí, bien, la historia se trata de un perro, pero aquí no. La historia no narra un perro que se encuentra en porque finalmente no te dice que lo vuelvas a contar, porque te volvería a pedir la misma acción. Trata que te pongas un poquito más elocuente, más chistosín y lo diviertas muchísimo. Entonces voy con ustedes a ver si hay algún tema con sus actividades integradoras. Gracias, Claudia. No sé qué le pedí. Ok. Si tomamos la información del resumen que mandó la verdad sospechosa, ¿qué fuente vamos a poner? Pues finalmente pongan, si quieren poner fuentes, Sandra, me parece muy bien, pondrías el texto. Yo solo te estoy dando una parte, es el resumen, y con ese resumen tú podrías sacar ahí el argumento o los personajes. ¿De acuerdo? Pero de todos modos, Sandra, pues vas a tener que hacer tu investigación. Disculpen, ¿qué esta es? No entiendo. Gabriel dice, buenas noches, disculpen, ¿qué a esta hora? ¿Qué nos preguntas, Gabriel? Para que te pueda responder. ¿Ese ejemplo nos los va a hacer llegar? Sí. Esta parte que se llama ligas extra de las actividades, estos ejemplos, esto que lleva hasta acá, y que tiene un poquito la canción del oro, y que tiene esto, el día de mañana está a primera hora como su material extra de cada semana. Así yo trabajo. Pues normalmente entre lunes y martes ustedes deciden, vamos a hacer nuestra sesión síncrona. En la sesión síncrona yo voy viendo las necesidades y también agrego algo, por eso no el mismo día no mando estas ligas extra. Ajá. Y después de estas sesiones, pues yo considero que les puede servir para hacer sus actividades, pero finalmente tienen ustedes opciones de ver la sesión síncrona. Por ejemplo, no hay lista porque ustedes pueden tomar la sesión conmigo o la pueden tomar con cualquiera de los profesores porque estamos en el mismo contenido. Nadie te va a decir algo distinto, pero sí te lo va a decir de diferente manera. Entonces tú podrías ir el miércoles. Mira, hay 4 sesiones el miércoles, entonces tú podrías escuchar para estar en vivo en una de ellas. Esto esté en el foro de avisos o novedades. En el foro de avisos y novedades, aquí es donde te voy a dejar el material extra que mañana va a estar ahí para que puedas inspirarte. También, por ejemplo, si ustedes checan nuestro foro aprendiendo, en el foro aprendiendo, en este inicio de semana les compartí esta enciclopedia que se llama ELEM, donde pueden sacar el contexto del autor y de la obra de algunos, pues creo que de los 3, pero pueden explorarlo, acá está. Y también les contaba que podían sacar el de Rubén Darío también en la Biblioteca Cervantes. Ahí nos dice quién es el autor, su obra, sus estudios, incluso escucharlo a veces. Aquí vamos a dejar material extra y el último material extra que subí hace un ratito, que es el resumen de la verdad sospechosa, ¿no? Para que puedan, la verdad, mira, puedan descargarlo, es tranquilito. Con él no es que ustedes consulten o no algo mal, sino hay que explorar su verdad sospechosa porque pues, hay que ver cómo está escrito, ¿no? Aquí en el resumen, por ejemplo, no podrán ver cómo está escrito y el chiste es que vean los géneros literarios, ¿verdad? Cómo estuvieran, cómo están, cómo son los personajes, las acotaciones. Pero con el resumen podrían sacar, vamos a ver las en un resumen pueden saber de qué se trata, cuál es el argumento. Miren.
estas son las acotaciones que pasan, ¿no? Sale la puerta, don García, un letrado viejo y camino en donde vendrán, y hay personajes y conversan. Esto es visualmente como parecería también un poema, ¿no? Mujeres en vano podrás, andarás, parecer, pero es para que se lo aprendan más rápido los personajes. Y las acotaciones a don Juan aparte, ¿no? En la obra de teatro pues lo verían que se mueva un lugar, pero nosotros lo leemos de esta manera. Entonces, para que no nos tardemos un poquito, que no es tan fácil leer textos así, cuando no somos, no es que esté mal, sino que luego no somos lectores de esto, pues por eso les dejo este pequeño resumen de qué se va tratando, y así ustedes les toca de todos modos hacer la investigación de quién es Rubén Darío, ¿no? En Ellen, o en donde ustedes busquen. Van a buscar pues quién es este autor, qué hizo, ¿no? Sor Juana Inés. Y está bien bonito esta, y también la Biblioteca Cervantes. Tienen la Fundación de las Letras Mexicanas, tiene un sustento, así. Pero mira, vamos a ver la obra, la persona, las publicaciones, todo lo que puedan ver sobre audios también, sobre la persona Sor Juana Inés. Y sobre cada uno de los 3 autores que tienen que investigar. A ver, en la actividad integradora, dice Luciano, ¿podemos cambiar los personajes de la actividad? Sí, en la actividad integradora 2, sí y no. Le puedes poner otros nombres, pero tienes que seguir como de qué va el texto, ¿no? Es porque no es que vamos a hablar de un nuevo texto, ¿de acuerdo? Se va a tratar como de contarlo de otra manera. Puedes ponerle otro nombre, quizás no es Pedro y el cocodrilo, pero lo puedes contar. Había un muchacho que caminaba en una zona que no conocía, se encontró un maleante y entonces se le dijo, tranquilo, vente, tómate unas chelas. Eso podrías hacer, pero tiene que parecerse al Pedro y el cocodrilo. Es una adaptación, no es un cuento nuevo. ¿Sale? ¿Qué más? Gabriel, disculpe, está fallando el teclado de mi internet. Sí, Gabriel, pero me gustaría, sí, bueno, si no te contesto ahorita, me lo puedes poner en el foro Aprendiendo tu Duda y ahí te la resuelvo. Y si es una duda que tienen todos los demás, pues va a estar genial, Gabriel, ahí estamos. Nada más llegué tarde, gracias. Tenemos que agregar la fuente de los textos que viene en la actividad 2. No necesariamente. Si no se los piden, en este caso, si no se los piden, no necesariamente. Si saben hacerlo súper bien. Un punto extra a ustedes, porque finalmente, ¿cómo calificamos? Ustedes saben cómo calificamos, pero vamos a ver. ¿Cómo calificamos las actividades? Pues las calificamos con las rúbricas, y en la rúbrica nos dice si vamos a pedirles o no la biografía. Entonces, por ejemplo, aquí está cognitivo, ¿qué hacer? Esto lo hacemos de manera condente. Si lo entregan con buena ortografía, en este momento, hasta aquí no nos piden necesariamente la información, la APA de las actividades. Por el momento en esta actividad no. Integradora 1, la integradora 2. Tampoco. Entonces ustedes pueden utilizar o no la citación de estas actividades. Digo, es un gran lo van a seguir utilizando. En las siguientes algunas actividades sí lo requiere, pero en estas dos, en este momento, no. Pues Sandra nos dice que varía la fecha de nacimiento de Sor Juana. Entonces, ¿cuál debe de tomar en cuenta? Cualquiera de las que encuentres, finalmente, la que creas que tiene más, por ejemplo, más referencias, tu fuente tenga la mejor respaldo. Tal vez la Biblioteca Cervantes tiene más respaldo que Wikipedia, por ejemplo. Entonces, la que tú consideres, Sandra y todos,
que tenga la mayor calidad, o sea, de fuente, ¿vale? Tenemos que agregar la fuente de los textos, entonces Ana no siempre. En estas dos actividades no cuenta, claro. Misma duda que Luciano, entonces podemos cambiar los personajes de la actividad integradora. Pues más o menos, solo tienen que hacer su adaptación, que sí se parezca, que no es un tema nuevo, que sea una adaptación, aunque le cambie el nombre a los personajes. ¿Está bien, Claudia y Luciano? Okay. Entonces, Sandra, puedes ver el resumen, pero finalmente, pues si tú quieres citar, puedes citar la verdad sospechosa, que de todos modos le echas un ojito, y las fuentes de consulta, si las quieres o no citar, solo busquen la información correcta. Definitivamente, ¿qué es lo que queremos en la actividad desintegradora 1? Y por lo menos es que entiendan que el contexto del autor sí implica mucho de lo que quiere decir y por lo que dice las cosas. O sea, dependiendo quién es Sor Juana, por ejemplo, se van a dar cuenta por qué escribía de esos temas, de qué temas escribía, quién es esta mujer, quién fue, de qué época hablaba. Todo eso sí es parte de la literatura y para entenderla mejor. Y en lo que estamos aprendiendo eso, pues veamos de la forma, pues hay géneros literarios, pero es más o menos lo que queremos aprender. ¿Sale? Ok, Luciano, muy bien. ¿Alguna otra duda? Y bueno, finalmente, disculpen tremendamente por ese tropiezo ahí está, mira, digamos que este es mi editor para hacer esta sesión. Ahorita no he podido aparecer en pantalla y de hecho creo que, bueno, como soy muy gestuda, creo que aparecer en pantalla los distrae más de lo que puedo enseñarles. Creo que así está mejor. Entonces, más o menos así va a ser las sesiones. Las sesiones ustedes están en votación. Recuerden, está en la liga de nuestra primera sesión. Está una forma para que sigan votando cuándo va a ser, a qué hora va a ser la siguiente sesión síncrona. También en el foro de novedades vamos a dejar material extra. Ojo, a la fecha 29 de agosto se acaba la primera semana. Ustedes, si por cualquier motivo no pudieran entregar las actividades de esta primera semana, tienen 3 días, o sea, 72 horas después del cierre para entregar las actividades, pero ya las tienen que tener listas, ¿sale? O sea, no es el miércoles, me dice, maestro, ¿puedo entregar la actividad? No, ya para el miércoles tuviste 3 días extra para haberla terminado, ¿sale? Entonces, por ahí va, me avisan y yo con mucho gusto la abro, ¿no? Me avisan qué le pasó y ya. Con respecto a las evaluaciones, está aquí. ¿Cuándo les voy a calificar? Antes de las 72 horas y días hábiles, es decir, depende del día y de la hora, pues ustedes van a recibir. Por ejemplo, si me lo mandan el día jueves, es hasta el lunes o el martes de la siguiente semana que llega su calificación y así 72 horas, días hábiles. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, siempre voy a ver con ustedes el contenido. Algunas veces vamos a leer el contenido por si el texto, a mí antes me dejaba que leyeran la canción del oro y al principio, como somos nuevos en lectores, algunos de poesía, pues puede como costar un poco de trabajo tantas imágenes. Entonces, por eso es que prefiero medio contarles alguna de ese texto, la canción del oro. Después ustedes, pues los que me parezcan un poco más sencillos, pues lo vamos a hacer. De todos modos, algunos de nosotros somos más auditivos, entonces algunas ya tengo audios para que puedan ver su texto y escucharlo al mismo tiempo y sea más fácil su lectura, o quizás les mande un video. Todo lo que ustedes necesiten, estoy para apoyarlos en el contenido, en las actividades y pues estamos en el foro aprendiendo, ¿vale? En el foro aprendiendo, cuéntenme todas sus dudas en el mensajero. Me mandan un mensajito acá y nos podemos ver, ¿vale? Y eso creo que en este momento sería todo. Dudas, quejas, ¿cómo están? Gracias, Marino. Entonces nos dice que ahí lo va. Ok, muchas gracias. Wikipedia nunca la uso. Sí, lo sé. Aunque hay buena información de cosas que yo ni sabía. Las Wikipedias también son un recurso en la literatura
¿Y qué les cuento, Sandra? Hay wikis, por ejemplo, de solo de novelas. Y por ejemplo, si aquí hay algún lector de Harry Potter, por ejemplo, en esas wikis, los fans, porque las wikis no tienen necesariamente un autor muy especialista para continuar la información, pero ahí hay fan que puede saber de cada personaje, en cada película, hay mucha información. Pero sí, como somos estudiantes muy buenos y muy reservados, pues tratamos que las fuentes que nos mandemos pues tengan un poquito ahí de autoría. Podemos utilizar UNAM, cosas que nosotros ya sepamos que tiene ahí un respaldo, pero no están del todo mal, ¿sale? Tenemos que agregar la fuente, no, ahorita no. Vi varias fuentes de la fecha de nacimiento. Bueno, Sandra, ya estás. Me encanta. Qué buena actitud de todos, pero me encanta como preguntar todo lo que necesiten. Para eso estoy. Con mucho gusto estoy aquí con ustedes. Entonces, pregúntenme todo lo que necesiten en el foro, en los chats, en las sesiones, porque para eso estamos. Entonces, ustedes están aquí para tener una buena experiencia de los contenidos de estas semanas, ¿no? Una buena experiencia en general de prepa en línea. Entonces, aquí estamos para cualquier cosa. Ok. Entonces, damos por terminada. No hay dudas hasta ahorita qué vamos a hacer en estas dos actividades. Mañana a primera hora, entonces, les mando las ligas extra. En el foro de Aprendiendo ya está el resumen de La Verdad Sospechosa, porque sé que es difícil leer textos dramáticos en general, entonces mejor ahí y ya. Entonces sería todo. Busquen, miren, aquí está la vida. Acá dice que nació en 1600. Habrá que ver qué dice la biblioteca Cervantes, ¿verdad? Vale. Así más o menos nosotros vamos a explorar los contenidos de esta semana. Y entonces, claro, entonces aquí estamos. Mucha actitud. Gracias, la verdad va muy bien porque para hacer el segundo día hay mucha participación, mucha pregunta aquí y en el foro Aprendiendo. Entonces, gracias. Eso lo va a ser más enriquecedor para todos y yo estoy aquí con ustedes para lo que necesiten. Y disculpen el arranque desastroso de este chat, ¿vale? Muchas gracias y que tengan una linda noche.